Bueno, la ponencia que va a impartir, el título de la ponencia es Estructuras, Táctica y Planificación de Futuro. Y sin más, os dejo con él. Vamos, ¿me oyen o no me oyen? Sí, ¿no? Muy buenas, bienvenidos a todos y, bueno, como tenemos poco tiempo, yo creo que es mejor ir directamente a la... Bien, entonces, la idea es hablar de las estructuras, la diferencia basada en nuestra experiencia en Inglaterra, en Italia y, lógicamente, en España, basados en nuestra experiencia, tratar de explicar cuál es la estructura de un equipo inglés, la estructura en el continente, a partir de ahí ver si la táctica también tiene influencia o no en el rendimiento o en el éxito, y luego hablar de los entrenamientos, de la planificación, de la forma que tenemos nosotros de trabajar como equipo. Hay bastante gente de mi equipo de trabajo aquí, un poco la evolución de cada día de entrenamiento o cómo trabajamos nosotros, y luego la tecnología que nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo y un nuevo programa donde creemos que estamos dando un pasito más adelante con la idea de mejorar el funcionamiento, mejorar el trabajo en el día a día. Yo recuerdo mi primer año en el Liverpool con 14 internacionales o 14 jugadores de distintos países, con poco inglés. Claro, expresarte en una lengua que no es tu lengua nativa y transmitirle un mensaje a gente que tampoco es su lengua nativa es bastante complicado. Por eso, al final, la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? O nos ayudó mucho y nos va a seguir ayudando, y afortunadamente ahora con las tablets, los iPads y todas esas historias es bastante más sencillo y se puede llegar de forma rápida a la gente, a los jugadores en este caso, para que hagan lo que queremos, que es rendir en el campo. Entonces, sin más dilación, pasamos un poco a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos aprendido durante todos estos años. Vemos aquí la estructura de un equipo en Inglaterra. Yo creo, si marco aquí, desde allí, ¿veis cuando marco aquí? Sí, vale. Entonces, la estructura de un equipo en Inglaterra donde hay un propietario, un consejo, lo dejo así porque muchas veces puede variar, pero es un poco la idea básica. Hay una sección de fútbol, una sección administrativa, hay un manager que es el responsable de la sección de fútbol y hay un director ejecutivo que es el responsable de la sección administrativa. Si vamos a Europa, tenemos un propietario o un presidente con un consejo con más o menos influencia, una sección de fútbol con un director deportivo que elige o debería elegir al entrenador y una sección administrativa con un director ejecutivo, ¿no? Es uno de los posibles esquemas o de las posibles estructuras. Otra posible puede ser una sección de fútbol con un secretario técnico en vez de un director de fútbol, ¿no? Y un entrenador. Un director general que puede controlar la sección de fútbol, la sección administrativa, y un director financiero que controla la sección administrativa. Le podemos dar distintos nombres, gerente cuando yo era joven, o como queramos denominarlo, pero básicamente es eso. El modelo inglés o el modelo europeo, ¿cuál es más exitoso? ¿No? Cada uno tendrá una idea. Vemos la figura de manager con la de director deportivo. ¿Qué tiene el manager bajo su control? Al chief scout o al secretario técnico que llamamos aquí nosotros. El director técnico tiene un secretario técnico y un entrenador. Aquí vemos la gran diferencia entre lo que es el manager y el director técnico, porque el entrenador puede estar aquí. O sea, a veces, como hemos visto antes, donde había un secretario técnico, hay un entrenador y no existe a lo mejor director técnico, pero otras veces sí, ¿no? Lógicamente influye. ¿Tiene plenos poderes el manager? No, la gente piensa que sí, pero no. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto. Salvo casos excepcionales, lo normal es que el manager esté sujeto a un presupuesto y eso significa que los fichajes están sujetos al presupuesto. Evidentemente, la diferencia es que el manager le dice al chief scout, le dice al secretario técnico: quiero fichar un delantero centro de 1,90 que vaya bien de cabeza y que sea bueno con las dos piernas y que aguante el balón de espaldas, y aquí es el director técnico el que a lo mejor diseña la plantilla. Entonces esa es la gran diferencia. Si tú puedes, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer ahora para tener una visión más clara
de cómo funcionan los equipos, de qué sistema utilizan. Y entonces entramos ya en la tecnología. ¿Qué podemos utilizar? La nueva tecnología para saber dónde estamos o qué queremos enseñarle a los jugadores o qué queremos analizar. Con el programa este podemos elegir un equipo y podemos ver el sistema. En este caso tenemos el AC Milan y vemos un sistema 4-3-1-2. Nosotros podemos mover los jugadores como queramos para ajustar más ese sistema, pero básicamente esa es la idea. Vamos al siguiente, Dave, por favor. Barcelona es un 4-3-3, podemos jugar otra vez con las posiciones de los jugadores más o menos adelantados, pero esa idea de lo que veíamos antes de los equipos. Otra, por favor. Inter, 4-2-3-1 en fase de Champions, 4-5-1, 4-1-4-1, dependiendo de los partidos. Otra. Liverpool, 4-2-3-1, más o menos ha sido siempre el sistema, con algunas ocasiones 4-4-2. Tenemos más. Y el United con un 4-4-2, con jugadores más ofensivos. Insisto en que podemos cambiar la posición de los jugadores, pero lo importante en este caso es ver los sistemas y el programa nos permite ajustarlos en nada, en un segundo, como veremos luego más adelante. Vamos a por otra. Terminamos con sistemas, correcto. Volvemos entonces a valorar modelo inglés o modelo europeo. Con los sistemas, con la estructura, nuestra experiencia en España, 1-4-2-3-1, 2 títulos de Liga, una UEFA. En Inglaterra, 1-4-2-3-1, Champions, FA Cup, Community, Supercopa Europea. En Italia, mismo sistema. Nosotros con el mismo sistema ganamos en algunos países unas cosas u otras, pero se puede ganar. No es lo más importante el sistema, no es lo más importante la estructura. ¿Cuál es mejor de cara a futuro? Ya entramos otra vez en los análisis, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Aspectos a considerar. Cultura del país, ciudad, club. Tú no puedes ir a un sitio, y yo pongo siempre mi experiencia, Liverpool, una ciudad de gente, de trabajadores, de gente que está en el día a día en la calle, que hace frío, que llueve, y van y trabajan y pelean, y no puedes llegar allí y ser un señorito. Tienes que trabajar y tienes que adaptarte a su filosofía y a su manera de entender las cosas. Si vas a un club que tiene una línea de comportamiento, tienes que adaptarte a esa línea de comportamiento, no puedes cambiar todo, al final siempre te cuesta mucho más esa adaptación. Un aspecto importante, crisis económica y el financial fair play, el juego limpio financiero, el equilibrio financiero. Si queremos valorar la estructura de futuro de nuestro club, tenemos que saber que sí o sí hay crisis, que sí o sí hay pocos jugadores, hay poco dinero y necesitamos adaptarnos a eso. Para adaptarnos a eso tenemos que conocer el fútbol base y tenemos que saber sacarle rendimiento. 4 jugadores locales, 4 jugadores del país. Esa es una norma que se fue imponiendo poco a poco en la Champions, la lista de Champions, y que hay que conocer. Tú no puedes decir, voy a empezar a tomar decisiones si no vas conociendo esos detalles. Como hay crisis, hay que trabajar la cantera mucho más y hay que saber que los jugadores locales y los jugadores del país van a ser fundamentales. Necesitamos una buena organización de fútbol base. Si no tenemos una buena estructura de base, comprando jugadores es casi imposible mantener la ley, el equilibrio financiero, ¿no? Hay que tratar de traer chavales de la cantera para que poco a poco te vayan bajando los salarios y que te permitan tener otro sentimiento de club y poder manejar un poco la economía. Organización del fútbol base. Vamos a ver la experiencia en Italia. En Italia tienes decisiones importantes que hay que tomar. Estamos hablando de estructuras, estamos hablando de táctica, empezamos a hablar de qué es lo que hay que hacer en un equipo e insisto, siempre me baso en la experiencia de 3 años o 3 países distintos. Vamos. Llegas a un club, hay que conocer a nivel general la cultura, como decía antes, la ciudad, la historia del club, las tradiciones, un poco dónde estás, qué te piden, qué esperan de ti. Ese tipo de cosas es importante conocerlas. Objetivos del club y del equipo. No es lo mismo que el club diga, hay que meterse entre los 4 primeros, porque es Champions y es mucho dinero. O es que hay que ganar la Liga, o hay que ganar un título, o como me dijeron a mí, en 3 años queremos ser competitivos. O sea, imaginaros esa mentalidad en España. Cuando llegas, en 3 años queremos ser competitivos. Nosotros tuvimos la suerte
Y la desgracia de ganar la Champions el primer año y ya cada vez te pedían más, por eso al final ya te exigen muchísimo más y bueno, a veces no se puede. Sigo por ahí. Funcionamiento en general del club. Cada club tiene su manera de funcionar. Si tú necesitas dinero en España, ¿a quién vas? Voy al gerente, voy al director financiero. A lo mejor aquí tienes que acudir a otra persona que te lleva al gerente o que te lleva al director financiero. Eso ya son cosas que varían en función de cada equipo, de cada país. Hay que conocerlo. Instalaciones y medios disponibles. Pongo un ejemplo. Nosotros venimos aquí a hacer una exposición y tenemos tecnología, pero no sabemos qué es lo que hay. Afortunadamente, los medios son adecuados. Tenemos Apple TV que necesitábamos porque este programa era un programa especial y funciona todo bien. Tenemos 3 pantallas, etcétera. Pero te puedes encontrar que vas a un club y no sabes lo que tienes. Entonces, tienes que conocer un poco qué instalaciones, si necesitas. Por ejemplo, nosotros hemos jugado un partido de Champions y el día anterior no podíamos entrenar porque el campo estaba helado, porque no teníamos presupuesto para poner calefacción bajo los campos de entrenamiento. Que yo hasta que no fui a Inglaterra, aquí eso no se conocía. Ahora ya allí en los campos de entrenamiento casi todos los equipos tienen 1 o 2 campos o más, depende ya del poder económico del club, campos de entrenamiento con calefacción. Cuando ya sabes que van a bajar las temperaturas, con 2 o 3 días de antelación, se prepara eso y afortunadamente se puede trabajar. En los primeros años nuestros teníamos un pabellón con hierba sintética de las antiguas y era muy difícil, ya no podías trabajar táctica, ya no podías hacer estrategia porque era pequeño. Bueno, esas condiciones tienes que conocerlas para saber adaptarte a ellas, ¿no? Cuerpo técnico y trabajadores. Importante cuando vas a un equipo. Hablaba antes con mis compañeros, mis antiguos compañeros, sobre llegas a un equipo y dices, ¿cuántos técnicos tengo? No, es que tengo el entrenador de porteros, el preparador físico, el segundo entrenador, y el equipo dice, no, yo es que tengo mi cuerpo de técnico aquí. No puede estar a nadie. Entonces tienes que conocer a la gente que hay para saber quiénes son válidos. Los trabajadores que hay en cualquier empresa tienes que saber los que pueden ser válidos y los que no se van a adaptar a tu forma de funcionar. Importante conocerlo. Plantilla, edad, posiciones. Es una plantilla equilibrada, necesidades, jugadores locales, fútbol base. Como decía antes, 4 locales, 4 del país. Hay que saberlo. Una plantilla, el Inter, teníamos una plantilla con 15 jugadores por encima de 30 años. Claro, es que a ver cómo manejas eso a la hora de trabajar. El preparador físico, Paco, estaba loco ahí ajustando las cargas y demás, ¿no? Todo eso son cosas que tienes que conocer y que es importante saberlo para luego empezar a planificar. Presupuesto para fichajes. Tú puedes ser el manager, pero si te dan 10 millones, eres el manager con 10 millones. Si eres entrenador y tu equipo tiene 100 millones, pues tiene más capacidad de maniobra, ¿no? Hay que conocerlo. Reglas de formación y uso de la plantilla. Número de jugadores más filial. En Inglaterra los reservas pueden jugar en el primer equipo sin ningún problema. En España, en la época que yo estaba, no sé ahora cuál es la reglamentación, pero tenían un número limitado de partidos, 5 partidos, y ya se incorporaban a la primera plantilla. Tienes que saberlo a la hora de tomar decisiones porque tienes que confeccionar tu plantilla. Si tienes un chaval en el filial que es muy bueno, que te juega por la derecha, bueno, pues son cosas que tienes que saber a la hora de luego hacer las listas para Champions y tomar decisiones de ese tipo. Normas específicas de la competición. Rusia, hay que tener 5 jugadores rusos en el campo. Significa que hay que fichar extranjeros, pero los 5 rusos son 5, ¿eh? Te tienen que marcar la diferencia. Si conoces eso, claro, tienes que a lo mejor invertir en ese tipo de jugador o tienes que invertir en el jugador local, ¿no? Más dinero, son otro tipo de decisiones importantes a valorar. Más decisiones. Competiciones y número de partidos. Planificar. Jugando un partido a la semana no es lo mismo que jugando 2 competiciones a la semana. Si juegas Champions, no es lo mismo que si juegas Europa League, juegas el miércoles o el martes o juegas el jueves. Toda la planificación, si juegas el sábado o si juegas como en Inglaterra el 26 y el 28 de diciembre y juegas el 30 y el 1 de enero. O sea, son cosas que si no eres capaz de manejarlo, al final te metes. Yo tenía el otro día un entrenador de un equipo que ahora está jugando competición europea y me decía, ¿qué haces con los jugadores suplentes? Porque tenemos muchos problemas con esos jugadores, porque antes con un partido a la semana hacía una plantilla más corta y ya está. Cuando juegas 2 partidos a la semana, la plantilla a lo mejor es de 30. Tengo una plantilla de 30 en Inglaterra, con gente lógicamente jugando con el reserva,
y dices, voy a jugar el partido más importante de Champions, todos lo quieren jugar, pero el siguiente partido es contra el equipo más importante de la Premier, todos lo quieren jugar. Y claro, al final terminas o juegas siempre con los mismos o tienes que empezar a cambiar jugadores. Entonces tienes que manejar eso porque si no, te vuelves a meter otra vez en un lío si no manejas el número de partidos y de competiciones. Datos, estamos hablando de que llegas a un equipo, datos físicos, tácticos de las anteriores temporadas, toda la información que puedas recoger. ¿Cómo hacían a balón parado? Nosotros hicimos marcaje zonal, que allí en Inglaterra no se llevaba, y entonces hubo una serie de polémicas, por eso veremos más tomas sobre ese tema. Hay que saber qué es lo que hacían y si era efectivo o no. Lesiones de cada jugador, si no conoces las lesiones, si tienes muchas recaídas o el mismo tipo de lesión, lógicamente tienes otro punto débil ahí. Vídeos de los partidos jugados, informes, montajes, vídeo analizados. Nosotros usamos Amisco, que es un programa con muchas cámaras en el estadio que te controla una serie de, todo lo que ocurre en el campo, con una serie de parámetros que te pasan esa información, y Opta, que también se maneja aquí en España, con muchos datos también de tipo técnico, de tipo táctico. Más decisiones. Organización y forma de trabajar. Vamos a entrar ya en lo que hacemos en el día a día. Esto lo vamos a ver más a la hora de hablar de los entrenamientos. Tienes que elegir un modelo de juego, como quieres que juegue tu equipo. Vamos a hacer rotaciones, jugamos muchos partidos, tenemos que ir cambiando para mantener el nivel. Vamos a hacer marcaje zonal en acciones a balón parado, vamos a hacer hombre a hombre. ¿Cómo organizamos los entrenamientos? ¿Cómo organizamos la competición? Todo ese tipo de cosas son las que tienes que analizar con tu cuerpo técnico para tomar decisiones. Vamos al modelo de juego. Esta pregunta, este apartado, os voy a contar una en un congreso en Sevilla. Le preguntaron a un entrenador que en aquel momento era importante, estaba al máximo nivel, ¿qué cualidades debería tener un defensa central? Y dijo, para mí el defensa central debe ser bueno de cabeza, tiene que ser rápido, bueno tácticamente, que maneje las dos piernas, que sepa salir con balón juego y que pueda desplazar en largo. Todo lo que podamos decir ahí es que es lo que queremos todos, siempre va a ser ideal. Planteamiento táctico, os digo lo mismo. ¿Qué queremos que haga nuestro equipo? Bueno, tenemos que plantearlo. Nuestro equipo debe intentar imponer su estilo, llevar la iniciativa si puede. Si tenemos un equipo importante y fuerte, vamos a intentar llevar la iniciativa. Tratar de mantener el equilibrio defensa-ataque. Muchas veces la gente cree que defiendes mucho porque mantienes el equilibrio. Atacas bien, pero defiendes bien porque estás bien posicionado. Entonces, a veces lo consideran defensivo y, sin embargo, es, para mí, equilibrio. Ritmo de juego alto, agresividad positiva, no negativa. No puedes estar todo el día haciendo faltas y dando patadas, pero tienes que mantener un ritmo de juego alto y una agresividad positiva. Tratar de tener la posesión, pero buscando la portería contraria. No puedes estar de un lado para otro teniendo el balón, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra, porque la gente quiere que metas gol. Sin prisa, pero sin pausa. Posibilidad de manejar distintos sistemas y otro tipo de juego como recurso. Juego más directo o juego de contraataque es necesario. A veces tu equipo es inferior y tienes que adaptarte y jugar al contraataque. A veces vas a Inglaterra, por ejemplo, y tienes un juego muy directo, mucha disputa, mucha segunda jugada. ¿Qué necesitas? Pues necesitas jugadores de disputa y de segunda jugada. Nosotros el primer año fichamos a Alonso, Núñez, Luis García y Josemi de España y ganamos la Champions, hicimos final de la Carling Cup, nos eliminaron en la Copa y quedamos quintos en la Liga. ¿Qué se decía? Es el primer año, hay que adaptarse. Vamos a ver el siguiente año en la Premier, que es lo que nos interesa, ¿no? La gente decía la Premier, la Premier. Entonces fichamos a Pepe Reina, a Momo Sissoko y a Peter Crouch. 3 jugadores físicos. Pepe era muy bueno, es muy bueno en el juego aéreo y nos permitía que se impusiese ahí y él tenía que salir y salir y salir. Sissoko era un jugador de muchísimo trabajo y mucha recuperación de balón y Crouch era un jugador que era una referencia y nos permitía manejar el juego de otra manera si veíamos que con Gerard, Alonso, etcétera, no teníamos el control del partido. Nos adaptamos, analizamos y teníamos otra alternativa. Actitudes y valores colectivos o individuales. Va relacionado otra vez, tienes que saber qué tipo de equipo manejas y adaptarte un poco a esa mentalidad para no chocar contra todo el mundo. Entonces, mostrar compromiso con los valores del club y objetivos del equipo. Tienes que buscar ese tipo de jugador, ¿no? Que será siempre más fácil que se adapte. Intereses colectivos por encima de los individuales y el respeto como norma de comportamiento sin perder la competitividad. Agresividad positiva, como decía antes, profesionalidad en todo lo que hagamos. No puedo estar todos los días en los papeles por algún lío que has organizado.
Mostrarse como un equipo activo y competitivo, con elevada agresividad positiva, con una mentalidad ganadora y con confianza en las posibilidades propias. Jugar con tensión, no con presión. Este es el modelo de juego. Insisto otra vez, es ideal. Claro, cuando tú lo haces y lo pones en el papel, es ideal, no tiene ningún problema. Decisiones que teníamos que tomar, por ejemplo, rotaciones. ¿Por qué deberíamos rotar jugadores en plantillas que tienen gran cantidad de partidos? La primera razón, prevenir sobrecarga de minutos, riesgo de lesión, ¿no? Estudios, aquí mi cuerpo técnico, los preparadores físicos han trabajado para sacar esa información. Una de las razones, la otra, en España se ve más normal, pero allí era bastante complicado al principio. Disminución del rendimiento físico, especialmente en alta intensidad, crear competitividad dentro de la plantilla, lo que hablaba antes de utilizar a todos. Rotaciones, vemos las distancias recorridas y vemos el primer partido, el segundo partido, el tercer partido. Cuando os hablo, por ejemplo, en Christmas Time, en época de Navidad, en Inglaterra, que se juegan muchos partidos seguidos, cómo va bajando la distancia recorrida y cómo va bajando la alta intensidad, que es donde realmente se va a marcar la diferencia. Estos datos son datos que podéis encontrar en cualquier bibliografía. Esto es buen trabajo de mi gente, de mis preparadores físicos, recopilando esa información. Concepto de rotación, cuando los que seamos más mayores, y alguno más mayor que yo, antes no había cambios. En Inglaterra decían, es que te sabían las alineaciones de memoria. Claro, porque no había sustituciones, la gente se aprendía a los equipos y se los sabía de memoria. Cuando llegaron las sustituciones, se pusieron 2 sustituciones, bueno, pues ya había... Yo recuerdo un partido, Fulham-Stoke, que fui a ver mucho tiempo atrás, no en mi época esta, sino anteriormente cuando estaba como estudiante, y me desplacé por lo que sea, no recuerdo, y yo recuerdo que estábamos esperando, nos tenían que dar las entradas, y no llegaba el tío que nos tenía que dar las entradas. Y es que no viene... Ya llegaron, y llegaron tarde en un coche 4 jugadores. Y uno de los que iba en el coche era el que nos tenía que dar las entradas. Nos dieron las entradas. De los 4 que iban en el coche, uno era el portero suplente. Y el entrenador, el manager, se enfadó porque llegaron tarde y los dejó a los 4 fuera de la convocatoria. Pero uno era el portero suplente. Con lo que tenía un portero titular y se acabó. Se lesionó el portero titular y tuvo que poner a un futbolista de campo. Pero es que ahora todavía hay equipos que llevan en el banquillo jugadores, no llevan portero suplente. En las competiciones de Copa eran antes 16 jugadores, no eran 18. Ahora ya se meten 18. Pero muchos entrenadores decidían no llevar portero suplente. Entonces, son cosas curiosas y ahora con los cambios vemos que se puede rotar, pero antes no se podía, ¿no? Vemos en los años 50-60 los metros que recorría un futbolista, vemos las diferencias, distintos autores que han ido haciendo las investigaciones. En los 70 vamos viendo el aumento, en los 80, en los 90 y en Liverpool, que son los datos que manejamos nosotros, fijaros la diferencia. Y ahora, como hay mucho preparador físico, ¿cuántos preparadores físicos hay aquí? Levantadme la mano, preparadores físicos. Vale, ya podéis. ¿Es bueno o es malo? Ese dato último, ¿es bueno o es malo? ¿Pensáis que es positivo o negativo? Un preparador físico, él que es preparador físico. Sí, venga. ¿Es bueno o es malo? Entrenadores. ¿Algún entrenador que yo conozca por aquí? Un entrenador de los que... A ver. Venga, el Ángel. ¿Es bueno o es malo ese dato? Muy interesante y es bueno. Vale. Pero hay que tener también la relatividad de la carrera. Eso es lo que tenemos, la relatividad de la carrera y, a lo mejor, como le digo yo a Paco siempre cuando me dice, hemos corrido, a lo mejor es que estamos muy mal colocados en el campo. Si tácticamente no lo estamos haciendo bien, a lo mejor estamos corriendo más. Entonces, el dato es bueno porque corremos más y somos capaces de correr, es relativo porque depende de la intensidad y puede ser malo porque estamos mal tácticamente. Entonces, quedaros con este detalle porque luego sí que nos puede servir para hacer esa valoración, ¿no?, que quiero hacer. Detalles. Nosotros en el Valencia ya lo hacíamos. En Inglaterra, a pesar de lo que leáis, hicimos 82 puntos, récord en la Liga de la historia del club, y luego 86 puntos, que quedamos segundos, récord otra vez de la historia del club. Por lo tanto, metido en Champions, etcétera, etcétera, las rotaciones eran buenas, no las entendían. Ahora veréis lo curioso. Lo curioso es que el United ganó la Liga y la Champions en la 2-6 y 2-7 sin repetir los mismos 11 jugadores en 2 partidos seguidos. Y el Barcelona de Guardiola en la temporada 2008-2009, 5 cambios por partido en la alineación inicial de media. Las rotaciones están ahí. Se le da más o menos importancia en función de pues, que un día un periodista decide
tocar ese tema o no tocarlo, pero están ahí en los equipos de alta intensidad. Marcaje zonal. Marcaje zonal u hombre a hombre. Otro detalle que tú tienes que decidir. ¿Cómo va a defender tu equipo? Allí, os insisto, se criticaba mucho el marcaje zonal porque no lo conocían. Ahora el Manchester City, que hace marcaje zonal, nadie dice nada. Nosotros que trabajamos con Amisco, tenemos algunas imágenes que podéis ver. Corner, Liverpool, vamos adelante, dale, Dave. Ahora tenemos problemas con la... Ahora, vamos allá. Atento, Dave. Para. Posición de los jugadores, este tiene que estar un poquito más atento. Fijaros, posición de los jugadores, sigue. Para. Un poquito para atrás, pues. Dave. Atrás, 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 atrás. No, más. Un poquito. Dale otra vez, venga. Yo te digo, estate atento a parar. Para. ¿Qué apreciamos ahí? ¿Marcaje zonal o marcaje al hombre? O combinado, como queráis llamarlo. Marcaje zonal al hombre. Alguien que se atreva, venga. Vamos. Ambos. La segunda línea nuestra, la primera es la que está en el área. La segunda línea es más fijar jugadores. La primera es zona pura. O sea que tiene razón, aunque en teoría estamos hablando de zona, ¿vale? Pero es así, tiene razón. ¿Algún detalle curioso? ¿Hay algún portero aquí? ¿Alguno que haya jugado de portero? No puedo creer que no haya ninguno. Venga, un portero. ¿Algún detalle curioso? Venga, ya hemos criticado a Reina, lo hemos puesto a morir. Otra cosa. Está bien. Nadie al primer palo y al segundo. Tampoco, ¿vale? Zona. Zona, fijaros. Es que defienden en zona. Ya, pero ¿qué zona? ¿Qué jugadores? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Dale, Dave. Zona sin nadie a los palos. Perdemos la primera jugada, perdemos la segunda jugada. ¿Qué pasa? Fuera de juego. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos con la zona sin nadie a los palos, porque Pepe es muy bueno en el juego aéreo, tiene confianza y decidimos jugar así para controlar el fuera de juego. Está siendo ofensivo con un sistema, en este caso, defensivo. Sigue. Frena, para. Atacamos la zona de la parada. No tenemos a nadie a los palos. Hemos encajado gol. ¿Qué es mejor? Sigue, otra, Dave. Stop. Primer palo, segundo, la misma situación con un jugador al palo. Repite esto, por favor. La misma situación con un jugador al palo, encajamos. En la otra no teníamos a nadie al palo, encajamos. ¿Para qué utilizar? Atrás la otra, please. No, ok. ¿Cuál es la idea? La idea era mostrar que la zona puede ser buena o el hombre a hombre puede ser bueno, pero también puede fallar. Hombre a hombre. No. España-Inglaterra sub-21. Hombre a hombre, solo. ¿A quién culpamos? Al jugador. Sigue. Vamos a ver la repetición. Fijaros en el bloqueo. Ahí. Continúa. Hay un bloqueo y hay un remate y un atrás segundo palo con un jugador en el palo. ¿Vale? Sigue. Hombre a hombre. El Liverpool, gol. Igual, pierde la marca y encaja el gol. ¿Vale? ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que un marcaje u otro puede ser bueno. Tenemos que decidir nosotros. Tenemos que analizar nuestro equipo. Tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué puede ser lo mejor para ellos. Y entonces elegimos. Vamos a elegir marcaje zonal o vamos a hacer hombre a hombre y vamos a ir ajustando. Y como bien decías tú ahora, la zona tiene matices. Un jugador al palo, dos jugadores a los palos, nadie a los palos. Ya son cosas que tienes que decidir tú con tu portero, con tus defensas o con tu criterio al final, ¿no? Es un poco decisiones que tienes que tomar y tecnología que manejas, abiertos a nuevas ideas. Otra vez, tecnología en el fútbol, ¿no? Saber aplicarla y utilizarla para mejorar el rendimiento. Nosotros haciendo zona, que se nos criticaba, el primer año fuimos el cuarto equipo que menos goles encajaba. El segundo año, el primero, decimosegundo, cuarto. No fue tan mal, pero la gente no mira los números. Si encajas un gol en un partido importante, entonces es cuando estás
en los medios de comunicación, pero tú como entrenador tienes que saber transmitirle a tu equipo seguridad. Señores, esto va bien para nosotros porque fíjense los resultados que está dando. Si eres capaz de transmitir eso, tu equipo cree en ti y a partir de ahí sigues progresando. Vamos a trabajar, o vamos a hablar ahora ya de cómo preparamos los entrenamientos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos avanzando? Analizar el grupo, las competiciones, objetivos. Tras desarrollar la planificación, hablamos de macrociclos, hablamos del tipo de microciclo que queremos usar, cuándo lo queremos usar, pasamos a la sesión de entrenamiento y nosotros el tipo de trabajo que hacemos es un 80% del trabajo con balón. Esto me imagino que vosotros tenéis bastante experiencia ahora en macrociclos y microciclos y demás, pero eso es lo que se hace en un grupo de trabajo. Te sientas con tu gente y empiezas a elaborar un poco este tipo de cosas y lógicamente tu preparador físico, tu segundo entrenador te van aportando el trabajo, las ideas que tienen ellos y tú ya lo vas ajustando con ellos. Preparación diaria. ¿Cómo hacemos nosotros una reunión con el departamento médico para analizar lesiones y jugadores disponibles para la sesión de entrenamiento? Cuando terminan ellos de reunirse con el médico, estoy hablando de la figura de manager o en el fútbol actual donde tiene bastantes más cosas que hacer que no solo entrenar en el campo. Cuando terminan ellos esa reunión, que hay una el lunes y otra cada día, vas tú o suben ellos a tu despacho, te sientas allí o vas tú a su despacho, te sientas con ellos y empiezas a hablar un poco de dónde estamos, qué hacemos, un poco valorar la situación que te vas a encontrar de cara al entrenamiento.